Yo, por supuesto, como los colegas que me han precedido en el uso de la palabra esta mañana, también quiero, ante todo, agradecer muy sinceramente a los organizadores de esta actividad, de este encuentro de arqueología, por su amable invitación para que viniese a participar y a compartir un poco experiencias profesionales y científicas con ellos, con los colegas, con los organizadores, y también tratar de transmitirlas a los alumnos que asisten al curso. Realmente debo decir que coincido totalmente con la forma en que mi colega de la Universidad de Granada, Paco Contreras, pues se ha expresado respecto a la hospitalidad con que nos está tratando todo el conjunto de la organización del curso, que es verdaderamente maravillosa. Y también debo decir que me impresiona muy gratamente y me resulta muy estimulante pues comprobar que una actividad en principio de divulgación orientada a un público general que tiene que ver con la arqueología y con la prehistoria, pues que está planteada en un fin de semana, donde además en principio tenemos unas condiciones, o teníamos unas condiciones meteorológicas poco prometedoras, pues concita tanto interés y que haya tantos asistentes, además según compruebo de todas las edades, y en fin, es verdaderamente estimulante, como digo, participar en algo que revela que realmente el patrimonio arqueológico, el estudio de la arqueología y de la prehistoria, pues interesa a la sociedad. Bueno, dicho esto, las charlas que me han precedido, pues parece que hoy, en la sesión de hoy por la mañana, vamos un poquito de lo más reciente a lo más antiguo, ¿no? Vamos retrocediendo en el tiempo y yo voy a dar un pasito todavía más atrás y nos vamos a situar en un contexto cronológico más antiguo de la Edad del Bronce, un contexto cronológico que nos pone en los periodos que convencionalmente pues solemos designar como Neolítico y en el sur de la península ibérica, Edad del Cobre también. El contexto temporal en el que se produce pues el desarrollo principal del fenómeno megalítico en la península ibérica, aunque el fenómeno megalítico, como pues posiblemente sepan ustedes, es un fenómeno cultural que tiene una trascendencia y una amplitud de carácter cronológico, también de carácter geográfico, que rebasa con mucho esos límites, y de eso pues cada vez estamos encontrando pruebas y evidencias más contundentes. Bueno, también nos vamos a mover un poquito más desde el centro del Mediterráneo, donde nos situó nuestro colega valenciano esta mañana, más hacia el Atlántico, porque una buena parte del trabajo que hemos desarrollado nosotros en la Universidad de Sevilla, en colaboración con otras instituciones, pues se ha vinculado evidentemente al suroeste de la península ibérica, sobre todo regiones que son pues de naturaleza geográfica atlántica, y también que tienen una vinculación cultural y unas raíces históricas atlánticas importantes. En la provincia de Sevilla, por ejemplo, pues aunque seamos habitualmente considerados mediterráneos, no parte de la región andaluza mediterránea, pero yo les hago notar que somos parte de la cuenca hidrológica del Atlántico, porque el Guadalquivir es un río que vierte al Atlántico, y en muchas cosas pues tenemos una historia bastante común con otras regiones atlánticas, incluida Galicia. Bueno, una de esas cosas comunes es el megalitismo, desde luego, y la fuerte presencia y trascendencia que tiene el fenómeno megalítico durante la prehistoria. La estructura de la presentación que voy a hacer va a ser básicamente en dos partes. Creo que antes de entrar en la materia relativa a las aportaciones que venimos intentando hacer respecto a la dimensión paisajística y territorial del megalitismo, que es en principio el título de la conferencia, es importante que haga una introducción general a las características principales y a los aspectos más generales del megalitismo en Andalucía. Creo que para situarnos un poco esto puede venir bastante bien. Para hacer esto voy a hablar primero brevemente de la historia de las investigaciones, luego de la cronología del tiempo en el que podemos situar este fenómeno cultural, en tercer lugar de las arquitecturas, digamos las formas principales de los sitios y los espacios megalíticos, de las prácticas que se van identificando en ellos, y luego pues pasaré a explicar algunos casos
más concretos de investigaciones que hemos realizado desde la Universidad de Sevilla, como digo, en colaboración con otros colegas y otros organismos, en relación con la dimensión, lo que podríamos llamar dimensión paisajística y territorial del megalitismo. En este sentido, voy a hablar un poco de lo que me atrevería a denominar la apropiación de la naturaleza desde los monumentos megalíticos, su papel en el marco, en el contexto del movimiento, la definición de patrones de movimiento y de límites territoriales en la prehistoria, su papel en la visibilidad y en la construcción de unas pautas de visibilidad en el territorio y su papel o dimensión como memoriales culturales. Bueno, la historia de las investigaciones en el megalitismo en Andalucía es ya bastante larga. Podemos decir que va camino de cumplir 2 siglos, por lo menos en lo que solemos tomar como referencia del comienzo de la investigación científica. El primer trabajo publicado sobre megalitismo en Andalucía es el del arquitecto catalán Rafael Mitjana, que recaló en la ciudad malagueña de Antequera para construir una plaza de toros y se interesó por el que luego se ha revelado como uno de los principales monumentos megalíticos de Europa, el Dolmen de Menga. Luego también en la síntesis, digamos, primera, un trabajo seminal del profesor Góngora y Martínez de la Universidad de Granada, el megalitismo pues tiene una presencia bastante importante. Igualmente, pues en el siglo XIX destacan los trabajos que realiza de carácter pionero Luis Siret, junto con su hermano Henri, de los que ha hablado esta mañana también Paco Contreras, que excava pues, en numerosos sitios, especialmente la necrópolis de los Millares, en Almería, que luego van a tener pues, un papel importante en la investigación. En Andalucía Occidental tenemos en la última parte del siglo XIX en los trabajos del explorador franco-británico George Bonsor, que estudió distintos sitios, por ejemplo, en la importante necrópolis megalítica de El Gandul, en la provincia de Sevilla. Como ven, aquí pues, se va definiendo una cuestión que es bastante reiterativa, que es el papel en esta primera etapa de la prehistoria andaluza y española, por extensión, de los especialistas extranjeros. De hecho, es Hugo Obermayer, un profesor, un investigador y estudioso alemán, quien, digamos, aborda los estudios más monográficos, los primeros estudios más monográficos de sitios concretos y los publica en la segunda década del siglo XX. Es el caso de los dólmenes de Matarrubilla, en la provincia de Sevilla, en el sitio de Valencina de la Concepción, o el conocido dolmen de Soto, en la provincia de Huelva. Hugo Obermayer sería luego, en 1923, el primer catedrático de prehistoria en la Universidad Española. Igualmente, en la primera mitad del siglo XX destaca el trabajo de los Leisner, el matrimonio de George, formado por George y Vera Leisner, que realizaron pues, durante 2 decenios una tarea realmente colosal de compilación y catálogo de numerosísimos sitios megalíticos en Andalucía Oriental, en Andalucía Occidental y en el sur de Portugal también. Durante los años 60 y durante los años 70, pues la investigación se centró bastante en el sureste de la península ibérica. Fundamentalmente destacaríamos los trabajos de los profesores Almagro Basc y Antonio Arribas Palau, catedrático de la Universidad de Granada, en el sitio de los Millares, y también otros trabajos que luego pues, han tenido bastante repercusión, como los trabajos en la necrópolis del Barranquete o en las Peñas de los Gitanos. En esta etapa pues, destaca, insisto, bastante un poco el foco en el sureste de la península ibérica. En los años 70, a mediados de los 70, pues se produce una aportación interesante, que podríamos decir es el impacto de la arqueología procesual anglosajona en el estudio del megalitismo del sur de la península ibérica, con el trabajo del profesor Robert Chapman, que actualmente es catedrático en la Universidad de Reading, que pues aporta una serie de conceptos y de ideas bastante renovadoras respecto al estudio de los sitios megalíticos. En los años 70, pues, y comienzo de los 80, hubo una eclosión bastante interesante de estudios. Se presentaron en apenas 8 años 7 tesis doctorales
en las universidades de Granada, Sevilla y Autónoma de Madrid sobre el desarrollo del fenómeno megalítico en varias provincias andaluzas: Granada, Málaga, Huelva, así como, digamos, intentos de síntesis más generales. O sea, fue una etapa de bastante avance y de avance bastante rápido, seguido, a partir de mediados de los 90, pues de una etapa que ha sido muchísimo más tranquila, ¿no? Casi realmente demasiado tranquila. De forma que ha habido pues un parón bastante importante de la investigación. Un parón que no quiere decir que no haya habido investigación en absoluto, ¿eh? Yo de esta etapa realmente, por lo menos a título personal, destacaría mucho el trabajo realizado por la Universidad de Cádiz en el dolmen de Alberite, y del que tuvo una participación importante Salvador Domínguez, que va a hablar a continuación de mí, y que es, creo, pues una publicación y un estudio que nos da un poquito la medida de lo que puede ser un estudio modélico y de referencia de un sitio megalítico. Más recientemente, desde que se ha activado el trabajo en el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera, pues están saliendo algunas publicaciones también que creo que van a tener su importancia y su efecto cuando tengamos un poco más de perspectiva. Bueno, de toda esta historia o trayectoria de investigaciones, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Bueno, yo creo que, sin ánimo de ser excesivamente pesimista, yo creo que, siendo realista, hay que admitir que de todos estos 150 años de investigación, lo que podemos extraer es que tenemos más incertidumbres y más preguntas que certidumbres y respuestas. De entrada, si se fijan en ese mapa que muestra la distribución aproximada del fenómeno megalítico en Andalucía, pues se puede comprobar primero la irregularidad de la distribución, que a mi juicio obedece en buena medida a la irregularidad de los estudios y de las investigaciones que se han realizado, que no han operado o actuado por igual en todo el territorio de Andalucía, y también lo que yo consideraría una escasa cantidad de monumentos inventariados o recogidos. Este mapa está elaborado a partir del Inventario Andaluz de Yacimientos Arqueológicos. En conjunto, pues el número total vienen a ser unos 1.600. Si extrapolamos pues la densidad de sitios arqueológicos que se conocen en países europeos donde ha habido más intensidad de prospección del territorio, como puede ser el caso de Dinamarca, por ejemplo, si simplemente extrapolamos la densidad de yacimientos por kilómetro cuadrado en un país como Dinamarca a Andalucía, y no pienso que debamos pensar que la densidad de sitios arqueológicos en Andalucía o en otras regiones ibéricas es menor que la de Dinamarca, y la trasladamos al número de megalitos, normalmente el número de esas construcciones que deberíamos conocer algún día sería aproximadamente entre 8 y 10 veces superior. O sea, creo que una cifra de entre 9 y 11.000 yacimientos de tipo megalítico y asociados en Andalucía se reflejaría mejor en lo que, digamos, la prehistoria nos ha deparado. Desde un punto de vista cronológico, pues también tenemos incertidumbres importantes. Hace algunos meses hemos hecho en la Universidad de Sevilla un pequeño estudio sobre la cronología radiocarbónica de la prehistoria en Andalucía en su conjunto, con especial atención al suroeste. Y bueno, pues ahí se puede comprobar, si se fijan en la columna de la derecha de esa tabla, que la densidad de dataciones por siglo, considerando los siglos que abarcan los diferentes periodos que nosotros tratamos, neolítico, edad del cobre, edad del bronce, edad del hierro o época romana, es muy variable. Solo tenemos 4,8 fechas para el neolítico, una cifra bastante baja comparada con, por ejemplo, las 33,7 fechas radiocarbónicas por siglo que tenemos para la edad del cobre. Esto obedece simplemente a las tendencias y preferencias de la investigación que se da en cada periodo. Si nos fijamos en la fila de abajo, nuestros colegas dedicados a la arqueología romana, que suelen disponer de otros métodos de datación, aparte del radiocarbono, pues hacen poco uso de este método, ¿no? Así que la densidad por siglos es muy, muy escasa. Bueno, teniendo un poco esto presente, como digo, ciertas importantes lagunas y incertidumbres respecto a la cronología absoluta de desarrollo del fenómeno megalítico. Bueno, la información que tenemos ahora mismo nos permite saber que las construcciones megalíticas más antiguas en Andalucía son, o según el radiocarbono, serían las de Alberite,
el Palomar, Menga y Viera, que son esas que están en la columna, en la tabla que acaba de aparecer. Concretamente, bueno, la primera fila corresponde a la Cueva de los Murciélagos, que es una cueva natural utilizada con fines funerarios y que no es un megalito. El dolmen de Alberite, que actualmente dispone de las fechas más antiguas, pues sitúa el horizonte cronológico más antiguo del megalitismo en Andalucía en torno a comienzos del cuarto milenio, entre 4000 y 3800 antes de Cristo, podríamos decir. Esto es lo que yo denominaría la primera tradición megalítica. A partir de comienzos del tercer milenio, muy finales del cuarto milenio, comienzo del tercer milenio, daría inicio una segunda tradición megalítica con arquitecturas y conceptos que, tomando la tradición anterior, pues desarrollan algunas cuestiones novedosas. Principalmente, una diferencia importante es el menor énfasis en el uso de arquitectura ortostática y sobre todo de grandes bloques de piedra, y un invento, por así decirlo, desarrollo técnico que es el del tolos, una, digamos, aproximación a un espacio más esférico, a un concepto más esférico del espacio mediante el uso de falsa cúpula por aproximación de hiladas. Este desarrollo pues tiene mucho éxito a lo largo de todo el tercer milenio. Bueno, en términos de arquitecturas megalíticas, en Andalucía podemos reconocer una diversidad importante. Para empezar, de megalitos de tipo no funerario, no son muchos los que se conocen en Andalucía. De hecho, esto es una cosa que, digamos, desde un punto de vista historiográfico ha sido siempre un poquito sorprendente, dado que en el sur de Portugal, por ejemplo, son muy abundantes los menires y los círculos de menires y las piedras levantadas, digamos, por usar una terminología un poco más neutra. Los únicos menires que conocemos en Andalucía actualmente se ubican precisamente cerca de Portugal, en el noroeste de la provincia de Huelva. Aquí vemos algunos ejemplos, este de la Alcalaboza o este otro de Montechico, al norte de la provincia de Huelva, insisto, muy cerca de la región portuguesa de Évora, donde son abundantísimos, y otros casos donde sospechamos o sabemos que cámaras megalíticas de uso y funcionalidad funeraria incorporaron en algún momento de su biografía o de su trayectoria menires o trozos de menir, como es el caso de este sitio, del Llano de la Belleza, de monumentos previamente existentes, ¿no? Esta dinámica de transformación constante y de reinvención constante de los sitios megalíticos, pues lo vemos en toda Europa realmente. Y si ustedes me lo permiten, para aproximarles un poco el concepto, yo les invitaría a lo que lo consideraran algo análogo a lo que sucede en una iglesia cristiana, por ejemplo, que después de tener una fundación gótica, digamos, pues se le añade una portada barroca, ¿no? O se le añaden una serie de elementos. O la Catedral de Sevilla, por ejemplo, que está construida sobre una mezquita musulmana, ¿no? El mismo sitio permanece, pero los conceptos arquitectónicos van evolucionando. Esto lo tenemos en la prehistoria en muchísimos sitios megalíticos. De hecho, un sitio particular que hay en la provincia de Huelva es el que hasta la fecha es el único círculo de piedras, o cromlech, que se conoce en Andalucía. Es este sitio de Pasada del Abad, excavado hace pocos años por un alumno nuestro, José Antonio Linares, que está todavía bastante poco publicado y que es un sitio interesante. Está asociado a un poblado de la Edad del Hierro, deparó muy pocos materiales, no tenemos ni cronología absoluta ni cronología artefactual, de forma que no tenemos mucho indicio de qué cronología puede tener, pero su asociación a un poblado de la Edad del Hierro pues podría apuntar a que se trata de un concepto de arquitectura megalítica tardía. Bueno, aparte de los sitios, digamos, de carácter no funerario, como estas piedras levantadas, desde el cuarto milenio pues se conocen arquitecturas, espacios, digamos, adintelados, formando cámaras, como el caso que he citado antes, el dolmen más antiguo fechado hasta ahora en Andalucía, que es el dolmen de Alberite, una gran cámara aproximadamente rectangular de unos 20 metros de diámetro. Voy a poner algunos ejemplos un poco rápidos de este tipo de conceptos y diseños arquitectónicos. La cámara del dolmen de Soto. En distintas publicaciones pues se suele hablar de dolmen de galería, dolmen de cámara y galería. Bueno, son matizaciones
realmente son construcciones que tienen un espacio bastante regular, aproximadamente rectangular, y sobre todo pues construidos con grandes ortostatos. La cima, por así decir, de la arquitectura adintelada de este tipo en la prehistoria andaluza, pues es Menga. El dolmen de Menga en el norte de la provincia de Málaga, en Antequera, es una construcción pues que todavía hoy día creo que desafía un poco y reta al visitante a la vista de sus escalas, ¿no? Es un dolmen que tiene 25 metros de longitud total, en algunos puntos de la cámara hasta 4 metros de altura, y según el excelente trabajo que ha hecho recientemente el profesor Francisco Carrión de la Universidad de Granada, pues calculando y estimando el peso de los ortostatos, la cobija del fondo de la cámara, que es esta que está aquí, habría pesado o pesaría aproximadamente 180 toneladas. Un bloque monolítico pues realmente de una factura y de un porte colosal. Bueno, este monumento tiene otras características que le son intrínsecas, bastante peculiares, y luego voy a volver a él y haremos referencia a ellas, a esta caracterización. Bueno, otros sitios con arquitectura y con importantes densidades de sitios de cámaras megalíticas en Andalucía pues son, por ejemplo, Gorgorafe, en la provincia de Granada, o el sitio de las Peñas de los Gitanos en Montefrío, y muchos otros. Por supuesto, no todos tan monumentales en su escala. Bueno, como decía, en la segunda, lo que yo he denominado segunda tradición megalítica, una cosa que destaca es la pérdida de importancia de la arquitectura ortostática y la aparición de mucha arquitectura de mampostería en monumentos que además tienen cámaras de forma más esférica, ¿no? Los toloi. Bueno, buenos ejemplos de esto pues también tenemos en distintas zonas en Andalucía. El caso de Valencina de la Concepción, justo a las afueras de la actual ciudad de Sevilla, excavado en los años 60, como se ve en esa fotografía, y que tiene un corredor de 42 metros de longitud y una cámara de tipo falsa cúpula, muy pequeñita, realmente en proporción con el tamaño del corredor, con la longitud del corredor, que es un monumento muy interesante. Este es otro monumento de tipo toloi, el más grande conocido en Andalucía, que es de nuevo correspondiente a la necrópolis de Antequera, el Tolos del Romeral, que tiene 5 metros de diámetro y algo más de 4 metros de altura en su falsa cúpula, que como ven hecha con aproximación de hiladas de mampostería rematadas con una gran losa que cierra el techo. Bueno, este tipo de monumentos son bastante conocidos también en Andalucía Oriental. En la necrópolis del Poblado de los Millares se conocen más de 80 de estos monumentos, excavados, como decía antes, por Luis Siret en el siglo XIX y luego reestudiados por otros investigadores, incluyendo el profesor Robert Chapman. Bueno, una variedad, o a mí el término tipología no me gusta mucho realmente, o categoría de sitios megalíticos en Andalucía que creo que últimamente se está revelando como muy interesante, son lo que yo denominaría sitios o construcciones o arquitecturas semimegalíticas. En este caso se trata de unos conceptos arquitectónicos muy interesantes que combinan la arquitectura rupestre, es decir, excavada en la roca natural, por ejemplo en laderas de montaña o en farallones rocosos, con arquitectura adintelada. Bueno, varios ejemplos por citar. A mí personalmente, de los sitios que me parecen más fascinantes de esta clase, sería el sitio de las Aguilillas, en Málaga, un sitio estudiado también por el profesor Pepe Ramos, que combina, como ven ahí en esta fotografía, pues un corredor que está excavado en la roca de la montaña, o sea que es hipogeo, con una arquitectura megalítica para la techumbre. Son estas cobijas, son ortostatos cortados y transportados y colocados luego en la techumbre. Es un concepto híbrido, digamos, bastante interesante. Otros sitios de estas características se conocen, por ejemplo, en la provincia de Granada, el sitio de Sierra Martilla, donde se combinan, si se fijan aquí, ven que hay unas ranuras en el suelo que sirvieron originalmente para colocar dos ortostatos que marcan un poquito el atrio de entrada a esta cámara hipogea. Aparte de estos sitios semimegalíticos, pues hay construcciones que se suelen denominar en la literatura cuevas artificiales,
que son coetáneas y contemporáneas del desarrollo del megalítico, también tienen una gran importancia en muchas regiones andaluzas. Este es el caso de la necrópolis de Alcaide, en Antequera, y se conocen pues numerosos sitios de estas características. Bien, y para acabar este repaso de formas y arquitecturas, no quiero dejar de citar el hecho de que en los últimos años se viene comprobando también que, bueno, un error que quizás hemos cometido durante bastante tiempo a la hora de apreciar y valorar las prácticas funerarias del cuarto y del tercer milenio, es no darnos cuenta de que en muchos poblados y en sitios muy próximos a los poblados existen lugares de enterramiento y prácticas funerarias que no están asociadas a monumentos megalíticos. El profesor Contreras decía antes que una característica de la cultura argárica es la presencia de los muertos debajo del suelo de las casas. Bueno, una idea que a nosotros nos parece un poco rara, ¿no? Pero que en la prehistoria es relativamente conocida. Bueno, de hecho, quizás algún día vamos a tener que matizar ese concepto, porque en el Neolítico y en la Edad del Cobre, en cada vez más casos, mayor número de casos, estamos viendo que la vida y la muerte coexisten de una manera muy íntima en el espacio, en los lugares que ocupan toda esta gente. Así que pueden ver aquí, por ejemplo, casos de fosas y zanjas en poblados como Martos, en Jaén, o Valencina de la Concepción, en Sevilla, donde aparecen cuerpos humanos o restos humanos, a veces articulados, es decir, en forma de cadáveres, digamos, completos, o a veces en forma de partes anatómicas seleccionadas que están depositadas en sitios próximos o aledaños a las zonas de habitación. Bueno, esto es muy comprensible si tenemos en cuenta que para las sociedades neolíticas los muertos son muy importantes. Realmente los muertos son casi más importantes que los vivos, porque los muertos son una fuente de identidad y son una fuente de seguridad, digamos, para la sociedad en el presente. En nuestra sociedad actual nos cuesta un poquito quizá adaptarnos a este concepto que es tan importante en la prehistoria y en la ideología neolítica en concreto. El profesor Richard Bradley, que es un gran y conocido experto en este tema, suele decir que la sociedad neolítica europea es una sociedad impregnada por el culto a los ancestros. Y esto pues realmente creo que es rigurosamente cierto y se comprueba en la península ibérica. De hecho, los sitios megalíticos, semimegalíticos y no megalíticos que sirven de escenario a la muerte en el cuarto y el tercer milenio, podemos considerar los verdaderos archivos de los antepasados. Sitios, digamos, de los que emana la identidad del grupo, su pasado, su tiempo. Son sitios que tienen importancia genealógica, son sitios que tienen importancia mitológica y son sitios que tienen importancia identitaria. Pensemos que estas sociedades no tienen escritura, y entonces su memoria se fija en la cultura material. Y la mejor cultura material del pasado que puede haber son los mismos restos de las personas del pasado. De manera que no es sorprendente que en muchos sitios megalíticos, en Andalucía y en otras regiones de Europa, pues haya casos de utilización de partes anatómicas del cuerpo humano con fines cultuales. Es lo que podríamos considerar reliquias hechas de huesos humanos, por ejemplo, y toda una cultura material vinculada al cuerpo humano, por ejemplo, en forma de trepanaciones o en formas que se constatan en forma de descarnaciones y de trabajos en los huesos humanos, que es cuando se estudian pues de forma detallada al microscopio, etcétera, pues se comprueba que son producto de marcas hechas por herramientas y utensilios humanos. Bueno, de nuevo, para que nos asimilemos un poco a este concepto, yo les invito a que consideren el caso quizás más próximo culturalmente, que puede ser de las reliquias cristianas, ¿no? El cristianismo es una religión que hace muchísimo uso de reliquias humanas, de huesos de santos, de cuerpos incorruptos, de brazos incorruptos, que son famosos, etcétera, ¿no? Bueno, salvando las distancias, pues evidentemente estamos ante una dinámica análoga. En tanto que archivos de antepasados, pues en los sitios megalíticos en Andalucía, como en toda Europa, se depositan cantidades importantes de cultura material. La cultura material que aparece en los sitios megalíticos, pues tiene que ver, como ha señalado antes Paco Contreras, con la noción, evidentemente, de que las personas cuando mueren pasan a vivir en otra vida, ¿no? Y de esto tenemos distintas evidencias en todo el registro de la prehistoria. La misma posición fetal
que se ve también en las cistas argáricas, en las fotografías que hemos visto en la conferencia anterior, denota perfectamente la noción de que esa persona que ha muerto va a experimentar un renacimiento en otra vida, ¿no? Porque la posición fetal es la posición del feto dentro del vientre de su madre. Entonces, esta es un poco la noción de renacimiento. Bueno, la cultura material en las tumbas es diversa, pero podríamos agruparla fundamentalmente en 4 categorías: medios de producción, es decir, objetos relacionados con la producción de la subsistencia, la comida, la cocina de la comida, la agricultura, la ganadería, el trabajo de los materiales, la artesanía. Estos medios de producción son cerámica, son utensilios líticos, que aparecen de distintos tipos y categorías. Por otro lado, los objetos personales, objetos, digamos, ornamentales que identifican a la persona quizás y la individualizan un poco más, como son los adornos, hechos en este caso pues de rocas apreciadas o raras o exóticas. En este collar, que está hecho de piezas procedentes de unos enterramientos de Huelva, pues se ha hecho mucho uso de piedras verdes, precisamente el tema al que va a dedicar la conferencia luego el profesor Salvador Domínguez. O sea que la identidad personal es importante. Una tercera categoría de la cultura material en los sitios megalíticos, podríamos decir, son los objetos de carácter sacro, las representaciones de lo sagrado. Precisamente, las sociedades del cuarto y del tercer milenio en el sur de la península ibérica pues son bastante expresivas en este sentido. Tienen una riqueza plástica y una riqueza de conceptos y una riqueza de simbologías realmente interesante a la hora de expresar lo sagrado, cosa que contrasta mucho, como muy bien se ha señalado antes por parte de Paco Contreras, con el silencio, por así decir, gráfico y visual que tenemos en la Edad del Bronce, que supone una ruptura un poco abrupta, ¿no? Hasta un poco violenta realmente con la tradición que hemos visto y que vemos en el megalitismo. Estas estatuillas, estas figurillas, que son las placas de pizarra grabadas, los ídolos cilíndricos, las figurillas antropomorfas, los betilos, este tipo de objetos que aparecen en los enterramientos colectivos megalíticos, en la Edad del Bronce desaparecen de una forma bastante abrupta. Y finalmente, pues, bueno, otros ejemplos de estas categorías de la cultura material de los sitios megalíticos, figurillas antropomórficas hechas en pizarra, que se parecen, son idénticas a las que se documentan en el arte rupestre a menudo, sobre distintos soportes, en este caso cerámica. La cuarta categoría a la que me iba a referir de la cultura material presente en los sitios megalíticos, que se está estudiando mucho y muy bien en los últimos años, es lo que se suele denominar el arte megalítico, ¿no? Las representaciones grabadas y pintadas que acompañan a los monumentos en su interior y a veces también en su exterior. La charla que ha dado esta mañana nuestro colega valenciano pues nos ha mostrado hasta qué punto hay una diferencia en una pared estucada romana, cuando el estuco está fresco y bien conservado y se observan los motivos, ¿no? La apreciación sensorial que podemos hacer de eso y el efecto que nos causa, y cuando eso se ha desgastado y destruido por efecto del tiempo y lo que vemos es simplemente una pared desnuda, ¿no? Pues bueno, exactamente la misma lógica y el mismo razonamiento debemos aplicar a los sitios megalíticos. Los sitios megalíticos en su interior integran y muestran a veces unos discursos iconográficos y unos programas iconográficos muy sofisticados, de los cuales solo últimamente hemos empezado a enterarnos y hemos empezado a comprender algunas cosas. El dolmen de Soto, por ejemplo, en Huelva, es un sitio que ya se conocía de antiguo, que tiene unos símbolos grabados en sus paramentos, en sus ortostatos. Más recientemente, bueno, este es otro ejemplo de la provincia de Cádiz, muy interesante, con una estela posiblemente armada, el dolmen del Toconal. En un estudio que hemos realizado nosotros y al que voy a empezar a referirme ahora ya como parte de nuestra investigación, esto lo hemos comprobado además en asociación con, digamos, la cuestión de la captación de rocas especiales o, digamos, pautadas, y el uso pautado de la geología del entorno. Bueno, entrando entonces en la segunda parte de la charla, imagino que ya voy a ir un poco justito de tiempo.
Una cosa que a lo largo de la trayectoria de investigaciones que señalé al principio, pues no ha quedado en absoluto bien estudiada o bien documentada, y sobre la que teníamos pues un déficit importante, por lo menos en Andalucía, a la altura del año 2000, que fue cuando comenzamos nosotros a desarrollar trabajos de investigación, era la dimensión paisajística y territorial del megalitismo. Una cuestión que en la agenda, digamos, epistemológica de la prehistoria europea pues ha tenido una prominencia y un protagonismo bastante importante. Bueno, intentando explorar un poco esta cuestión y avanzar en esta cuestión, desde el año 2000 hasta la fecha nosotros hemos hecho distintos trabajos de campo en las provincias de Huelva, Sevilla y Málaga. Normalmente han sido trabajos de prospección en superficie y también en un caso en la provincia de Sevilla, en el municipio de Almadén de la Plata, de excavaciones, ¿no? Bueno, como resultado de este trabajo, pues creo que podemos ahora empezar a plantearnos una serie de hipótesis, una serie de ideas de cuál es esta significación paisajística y territorial del megalitismo en Andalucía. En el caso del trabajo que hemos realizado en Almadén de la Plata, donde hemos documentado pues casi una veintena de sitios megalíticos que hemos documentado por prospección, realizamos, como decía, unas excavaciones hace ya varios años, que nos está llevando su tiempo a estudiar porque el registro ha sido bastante importante. El dolmen de Palacio 3, que es un sitio bastante interesante por varias razones que iré enumerando. Se trata de un complejo funerario megalítico con amplia y dilatada utilización temporal. Bueno, en relación con esos 4 aspectos que como señalé al principio, voy a señalar en relación con la dimensión paisajística y territorial del megalitismo andaluz, la primera cuestión que me gustaría señalar es cómo comprobamos en el caso de Palacio 3 hasta cierto punto la construcción, el monumento, actúa como una especie de sinopsis o centro metafóricamente representativo de todo el medio físico en el que se inserta. Esta región, desde un punto de vista geológico, es especialmente rica, tiene una gran diversidad de rocas, de forma que esa diversidad de rocas queda bastante reflejada tanto en la arquitectura como en los depósitos artefactuales del monumento. Por ejemplo, a nivel de arquitectura encontramos distintos tipos de rocas utilizadas de una forma pautada en el monumento. Conglomerado rojo en el acceso o atrio, pizarra de color verde y de color azul para delimitar la cámara y el pasillo o corredor de acceso a la cámara, calizas de color beige utilizadas para la falsa cúpula, según hemos documentado en varias hiladas conservadas, y también utilizadas como sello en una fosa que se encuentra en la base del del monumento y que ha aportado una documentación bastante interesante. Bueno, entre esa documentación interesante de esa fosa y del resto del monumento podemos señalar 3 estelas. Una de ellas, no sé si la imagen es excesivamente pequeña, pero si la pueden apreciar un poco el detalle, se trata de una estela de una forma bastante peculiar, paralelepipédica, que según el estudio que ha realizado Primitiva Bueno y Rodrigo Balbín, pues podría representar una estela antropomórfica armada, según los restos de pintura que se le han documentado. En otro punto bastante bien definido de este monumento, en el atrio y utilizando esta piedra de conglomerado rojo, identificamos una tercera estela que en este caso parece representar un personaje femenino. Es una estela, como ven, de forma trapezoidal, que además evoca bastante la forma de los ídolos placas que se encuentran en los ajuares y que tiene representados posiblemente pues, elementos de textiles, ¿no? Bueno, esta pieza es especialmente interesante porque, como ven, nosotros identificamos en la excavación una ranura en el suelo que es, digamos, el hueco para encajar el portón, digamos, del megalito, posiblemente una puerta hecha de madera exactamente igual que la que hemos visto en las covachas argáricas, evidentemente para impedir pues que entren animales o que tengamos en cuenta que es el panteón del grupo y de la familia, que no es un sitio que se pueda entrar así en cualquier momento cualquiera o que deseemos que esté abierto para que entren animales, ¿no? Y fuera
y protegiendo ese acceso está esta representación, esta escultura, que es, digamos, una escultura de carácter apotropaico. Evidentemente ayer pues, se habló en alguna de las conferencias del papel que tiene la escultura prehistórica en un sentido protector. Bueno, estudiando el resto del desarrollo de la arquitectura de este monumento de Palacio 3, y aquí está la estela, esta a la que me acabo de hacer referencia. Si desenrollamos, por así decir, todas las losas o todas las lajas del monumento, comprobamos que en realidad todas están pintadas, todas tienen algún resto de pintura, con motivos de tipo fundamentalmente geométrico, triángulos, zigzags, etcétera. Por tanto, lo que vemos es un desarrollo gráfico bastante completo y bastante pautado, que seguramente nos está hablando pues, de una narrativa genealógica, es posible. Hay algunas ideas al respecto en relación con los ídolos placas, que creo estas piezas evocan, o también posiblemente de tipo mitológico. Los detalles, pues quizás se nos escapan ahora y quizás se nos escapen para siempre, pero por lo menos en esta línea de trabajo estamos documentando una información que anteriormente, cuando se estudiaban monumentos megalíticos, solía ser soslayada. Bueno, la arquitectura, por tanto, nos dice, se utilizan rocas con distintos colores, con distintas texturas, con distintas propiedades, recogidas de distintos puntos del entorno. El monumento, digamos, que centraliza, por así decir, y hace una captación simbólica de su medio físico. Esta es una primera dimensión paisajística que me interesa resaltar del megalitismo. Esto lo vemos exactamente igual a nivel artefactual, en el sentido de que los objetos que aparecen como parte de los ajuares también incorporan esta riqueza geológica. Hay piezas hechas de sílex y pizarra en el dolmen de Palacio 3, hay un fragmento de madera fósil, que es un elemento del paisaje natural del entorno bastante prominente. Se encuentran en esta región y además son visibles a veces en superficie troncos fosilizados, pues que evidentemente llaman bastante la atención por su textura, por su morfología, y no nos cabe duda de que esto no pasó desapercibido a los pobladores prehistóricos de la región. Digamos que esto también va al archivo de la sociedad y de la comunidad que es la tumba. Otras rocas de tipo volcánico, como son esas espilitas volcánicas con una forma bastante peculiar, como los betilos, que se documentaron en su día en los Millares y de las que hicimos un estudio monográfico hace algunos años, y también una colección bastante interesante de piezas de cuarzo, prismas y nódulos de cuarzo blanco y de cristal de roca. Esta pieza concretamente la utilizó y la mencionó ayer Carlos Rodríguez Reyán, porque él está estudiando este tipo de materiales y está haciendo una investigación muy interesante sobre este tipo de materia prima. Y les pido que se queden un poquito con estas piezas, porque luego vamos a volver sobre este tipo de objetos que son, digamos, piezas geológicas raras, ¿no? Son rocas raras y además, pues muy posiblemente a las que se atribuyen propiedades mágicas y propiedades de tipo simbólico bastante específicas. El uso del cristal de roca y el cuarzo pues está documentado cada vez mejor en la arquitectura y en los depósitos megalíticos andaluces, tanto a nivel de objetos, y de nuevo estas dos piezas las citó Carlos ayer, las puntas de flecha de Ontiveros y el magnífico prisma de Alberite, o en la arquitectura, como se puede ver en este dolmen todavía inédito, este tolos excavado en Huelva hace poco tiempo, donde hay una dualidad muy interesante, de nuevo, de lajas de pizarra negra y bloques o nódulos de cuarzo blanco, tanto en la cámara como en la entrada. Bueno, la segunda cuestión que nos ha interesado valorar en relación con la dimensión paisajística del megalitismo en Andalucía es su papel como hitos señaladores. En este sentido, y simplificando un poco la cuestión, ya que voy a tener que ir terminando, nos hemos interesado por algo que ya se ha señalado en otras regiones europeas y extraeuropeas, que es que los monumentos megalíticos sirven, en tanto que archivos de los antepasados y depósitos, digamos, de la identidad, sirven para señalar un poquito la ubicación de una comunidad, ¿no? Es decir, este es nuestro territorio, nosotros vivimos aquí, la prueba más fehaciente es aquí están nuestros antepasados.
Por tanto, el monumento megalítico en muchos casos tiene una función señaladora y demarcadora. Algo que con lo que se había especulado o que se había, digamos, afirmado durante bastante tiempo, y que es un debate que se remonta a los años 70, es la posibilidad de que los sitios megalíticos en el sur de España estuvieran vinculados a vías de paso, caminos, y concretamente en el caso de Andalucía a vías pecuarias, que por así decir son vías de movimiento que fosilizan vías de paso mucho más antiguas. Bueno, respecto a esto hemos desarrollado una investigación, un miembro de nuestro equipo, Patricia Murrieta Flores, realizando un estudio territorial a partir pues, de un cálculo, digamos, de dificultad de movimiento y de rutas óptimas, en el caso de Almadén de la Plata, de nuevo, a partir de modelos digitales del terreno. Y en síntesis, la conclusión a la que hemos llegado es doble. Por una parte, efectivamente, la vía pecuaria se corresponde de una forma casi exacta, como pueden ver en ese mapa, con una ruta óptima que una los dos puntos extremos que une la vía pecuaria. Por tanto, potencialmente la vía pecuaria puede ser la vía antigua de paso si nuestros antepasados no eran tontos y caminaban, digamos, por la... No le ha gustado a los antepasados que siquiera sugiramos que podían ser tontos. No, se suele decir que por pendientes de más de 12%, pues, o de 12 grados, resulta realmente ya muy trabajoso caminar, ¿no? Entonces, utilizando este principio, lo que podemos comprobar es que posiblemente la vía pecuaria representa una vía de paso antigua, por lo menos la vía de paso óptima. Bueno, esa vía de paso, además, analizándola estadísticamente, está flanqueada por monumentos megalíticos, que en este mapa los pueden ver aquí, son puntos rojos, que se agrupan de una forma estadísticamente significativa alrededor de la vía pecuaria. Por tanto, hay indicios para pensar que los monumentos efectivamente están puestos en sitios visibles. Bueno, hablando de visibilidad, y voy a acelerar un poquito, el último ejemplo que quiero señalar, hicimos varios estudios de cuencas visuales en esta región y en un caso nos salió un resultado estadísticamente significativo, o sea que esto nos apunta un poco a la cuestión de el papel de los monumentos megalíticos para ver, digamos, determinadas porciones o sitios del medio físico y para ser vistos también. Bueno, el ejemplo quizás más llamativo de esto lo hemos identificado en Antequera, en investigaciones que hemos hecho también recientemente. Y con esto voy a acabar mi intervención, con este ejemplo. En Antequera tenemos el caso del dolmen de Menga, que he citado antes, que es, entre otras cosas, destaca porque tiene una orientación astronómica atípica. Decía antes Paco Contreras que han encontrado a lo mejor una constelación grabada y en Peñalosa y que qué susto, ¿no? Bueno, la arqueoastronomía es una disciplina muy respetable, ¿eh? No hay que tenerle susto. Lo que pasa es que en los años 70 y en los años 80 determinados pseudocientíficos pues hicieron algunas afirmaciones excesivamente especulativas y excesivamente atrevidas, que luego le han dado un poquito de mala fama a algunos estudios. Pero existe una aproximación radicalmente y absolutamente respetable al tema de la arqueoastronomía, que ha quedado, por ejemplo, muy bien reflejada en el trabajo de este señor, el profesor Michael Hosking, que ha hecho un estudio enciclopédico de la orientación de los monumentos megalíticos en todo el Mediterráneo occidental. Bueno, él lo que comprueba, resumiendo, es que el 90% de los 95% de los sitios megalíticos ibéricos están orientados al orto solar, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una, digamos, intención de que el monumento se correlacione o se asocie a un elemento del paisaje físico, ¿no? El sol también es un elemento, evidentemente, del medio físico y un elemento bastante importante, por cierto. Si el dolmen de Menga no se orienta de esa forma, es, por así decir, se sale de la norma, ¿no? Por tanto, debe haber una explicación alternativa. Bueno, la explicación alternativa se había dado tradicionalmente en el sentido de que Menga, esa cámara tan megalítica, tan especial, pues se orientaba hacia un elemento del paisaje, del entorno de la Vega de Antequera, que es muy conspicuo, bastante prominente, que es aquella montañita que aparece al fondo de esa foto, que es la Peña de los Enamorados. La Peña de los Enamorados es una formación natural bastante conocida en el folclore popular andaluz, conocida como el Indio popularmente, conocido como la Giganta, etc.
Bueno, lo que le da un poquito de fama a esta montaña es su silueta antropomórfica, ¿no? Que es bastante, ya digo, popular. Si ponemos vertical la silueta de la montaña, pues vemos que parece una carita de una persona tumbada. Bueno, parece que los pobladores neolíticos de esta región pues no debieron ser ajenos a esta cuestión. Los primeros ocupantes de la región de Antequera vivían precisamente en un sitio donde la naturaleza pues se ha deleitado, por así decir, con formas bastante sorprendentes. Este sitio es el Torcal de Antequera. El Torcal de Antequera es una formación kárstica en la que típicamente pues, se producen formas de manera absolutamente espontánea. La naturaleza produce formas que son raras, asombrosas o simplemente sugerentes, ¿no? Ya hace bastante tiempo que de nuevo el profesor Richard Bradley pues, ha señalado la posible conexión entre estas arquitecturas naturales conspicuas y llamativas y las primeras arquitecturas megalíticas. Es decir, podemos asumir que los primeros ocupantes neolíticos que están en la Cueva del Toro, excavada en los años 80 y 90 por la Universidad de La Laguna, en el Torcal de Antequera, pues tienen, por así decirlo, un poco una familiaridad y una intimidad con un medio físico creativo, ¿no? En su forma, u original en su forma. Bueno, un trabajo de campo que hicimos en el año 2006, en la Peña de los Enamorados, hicimos dos comprobaciones. Primero, al pie de la barbilla de este señor o señora, el indio, ¿no? Identificamos un abrigo con arte rupestre, que por su cronología, digamos, es perfectamente compatible con, por lo menos su cronología tipológica, no tenemos cronología absoluta, es compatible con la fecha más antigua de Menga, según el radiocarbono. Y en segundo lugar identificamos un bloque monolítico situado justo en la base de ese gran farallón, ese gran acantilado de color rojizo que forma la barbilla de la peña. Bueno, aquí hicimos un estudio de campo intensivo, una prospección microespacial, alrededor de este bloque monolítico que es de cuarzo blanco. Y bueno, tuvimos algunos resultados interesantes desde el punto de vista de la dispersión y densidad del material lítico encontrado. Material lítico de cronología también tardoneolítica o calcolítica, es decir, de la edad del cobre. Lo que sin embargo nos dejó un poquitín perplejo fue al revisar la bibliografía sobre menires en el norte de la península ibérica, es que bloques de este tipo son frecuentemente publicados y considerados menires. Nosotros en Andalucía, como decía al principio, tenemos un catálogo muy reducido de menires identificados, solamente estos que mencioné al norte de la provincia de Huelva. Bueno, de pronto esto nos ha puesto en la tesitura de pensar si realmente no hemos identificado menires porque no existen o porque no hemos sabido verlos, porque estábamos quizás buscando las formas equivocadas y los bloques de piedra equivocados. Bueno, más recientemente se nos ha... es decir, como parte de este estudio, lo que hicimos fue, viendo que esta parte de la Peña de los Enamorados tiene una significación arqueológica muy especial, o potencialmente muy especial, ya nos preocupamos, digamos, de una forma más exacta por comprobar la cuestión de la orientación de Menga que he señalado antes. Al hacer esto, comprobamos que el eje axial de Menga, quizás debería insistir un poco en esta diapositiva, tenemos una topografía hecha con escáner láser muy detallada, súper detallada, de la cámara de Menga, con lo cual esto ha sido fácil de hacer, que reproduce milimétricamente la planta y el alzado de la cámara. Si cogemos el eje, digamos, de simetría y los campos de visión que se ven desde el interior de la cámara, como se aprecia en esta fotografía, y al fondo está la Peña de los Enamorados, y proyectamos esas líneas, lo que obtenemos es básicamente que el eje axial de Menga pasa a 8 metros de distancia exactamente de este abrigo de arte rupestre que hemos encontrado en la peña. Bueno, lo que nos sugiere esto, y con esto voy a concluir, es que muy posiblemente la causa de la orientación, digamos, atípica o extraña que tiene Menga, que no es solar, puede ser que sus constructores decidieron que en este caso era más importante rendir tributo o hacer una conexión tanto visual como ancestral con un sitio, en este caso un sitio natural, quizás un monumento natural, que tiene una significación muy especial. Esa significación muy especial
probablemente está asociada al abrigo con arte rupestre y a ese monolito, muy posiblemente un menhir, junto al cual pues hemos encontrado evidencias de actividad. Por tanto, ¿esto qué nos dice? Bueno, existe una dimensión como conclusión de las construcciones megalíticas y de la arquitectura megalítica que no tiene que ver con la edificación o arquitectura en sí, que tiene que ver con el entorno físico, con su medio físico, con la naturaleza que le rodea, y que esa relación la podemos ver en aspectos como la apropiación simbólica mediante el uso de rocas, la identificación o la marcación de ciertos puntos significativos para el movimiento o la conexión visual con puntos que son considerados de importancia. En fin, espero no haberme extendido demasiado, Ramón. 4 minutos. Vale, pues muchísimas gracias.